viento contra viento, yo torre sin mando en medio, remolinos de ciudades bajan los desfiladeros, ciudades del viento sur que me vieron. Rafael Alberti sorprendió a los lectores de 1929 con la publicación de Sobre los Ángeles. El vato portuense ganó notoriedad en 1924 con Marinero en Tierra, un poemario dotado de gran serenidad. Sin embargo, los poemas recogidos en la obra que nos ocupa difieren en gran medida de todos los trabajos anteriores de Alberti. Esta diferencia es notable porque observamos que todavía quedan rasgos de sus otras obras, pero se abordan desde una perspectiva tan dispar que podemos establecer cierto cambio en su actitud frente al mundo. Por las neveras rodando pueblos, pueblos que yo desconozco, ciudades del viento norte que no me vieron. El título de la obra nos podría dar la falsa idea de que estamos ante una temática puramente cristiana, rebosante de la claridad que nos da la figura de los ángeles. Pero la Iglesia Católica recoge en su texto sagrado ángeles de todo tipo, desde los más benevolentes a los más temibles. Los ángeles de Alberti han tenido diversas interpretaciones. Azorín dijo en 1929 que los ángeles de Alberti se deslizan suaves, sin ruido, callados y amorosos. Resulta insólita esta afirmación, puesto que 30 años más tarde el autor los definiría como ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo agónico, lo terrible y a veces bueno que había en mí y me acercaba. Pese a todos los debates que pudieran presentarse, queda claro que Sobre los Ángeles parte de dos atributos claros. El primero es que se trata de una obra con una importante influencia en la poesía española. El mismo Alberti declaró que Sobre los Ángeles es un libro profundamente español. Definió perfectamente sus influencias, puesto que en los poemas encontramos reminiscencias que pasan por Quevedo, Bécquer, Larra o Espronceda. El segundo es el estado anímico del poeta. Entre 1927 y 1928, Alberti sufrió una crisis emocional que le llevó a extrapolar sus sentimientos a la poesía. Sobre los Ángeles trata acerca del dolor del alma. Es una lucha interior que emprende el vato para recuperar su equilibrio mental. Al respecto, comenta Brian Morris, por deprimente que sea el contenido de la obra, Sobre los Ángeles constituye una superación, la de un hombre que se afirma a sí mismo y que se distingue como poeta, y al final de la obra se encuentra, efectivamente, por encima de los muchos ángeles que amenazaban con desequilibrarle y destruirle. Gentío de mar y tierra, nombres, preguntas, recuerdos frente a frente, balumbas de frío en cono, cuerpo a cuerpo. Yo torre sin mando en medio, lívida torre colgada de almas muertas que me vieron, que no me vieron, viento contra viento. Antes de proceder a la interpretación de alguno de sus poemas, quisiera destacar el trabajo del licenciado Antonio Mora Zúñiga, instructor del Departamento de Filosofía, Artes y Letras del Centro Universitario de Occidente. Como siempre, dispondréis de la bibliografía al final del vídeo. Sin embargo, considero un deber mencionar la interpretación de este miembro de la Universidad de Costa Rica, dado que nos ha ofrecido un método muy útil a la hora de abordar los poemas de Alberti. Mora Zúñiga parte de los conceptos de hablante lírico, discurso polivalente y actitudes y forma de lo lírico. Vamos a definir los conceptos. Por una parte, el hablante lírico es una entidad imaginaria, un estrato fenomenal, un término de una situación comunicativa e inmanente que no tiene nada que ver con el autor real de la obra. Por otra parte, el discurso polivalente es aquel que hace referencia, en forma implícita o explícita, a un discurso anterior. Y por último, están las actitudes y forma de lo lírico, donde en la obra de arte lírica actúan, conjuntamente, una actitud en que se habla y una forma interior en el que el discurso se redondea y llega a constituir una unidad, es decir, un todo. Ahora que han sido explicados estos conceptos, vamos a observar el primero de los poemas de la obra, Paraíso,
que se encuentra en el primer segmento, con el nombre de entrada. Ya desde el nombre, clara alusión al poema de John Milton, entendemos el tema del poema, que se repetirá a lo largo de la obra, la pérdida, que puede entenderse como pérdida de la gracia o de la inocencia. Encontramos un cambio en el espacio lírico, que pasa de ser algo indefinido a algo más limitado. Se denota un silencio constante que angustia al poeta durante todo el poema. También aparece la segunda persona en el poema, el tú, de manera paulatina. Al principio surge de manera indefinida, luego carente de movilidad, finalmente muerto. Resulta destacable el verso 6. El poeta tiene por vigía a un ángel muerto, a diferencia del popularmente mencionado ángel de la guarda. A este vigía se refiere además como sombra. El poeta se dirige, además, directamente al paraíso, preguntando dónde ha estado. El uso del pretérito perfecto nos ofrece un detalle importante. La pérdida del paraíso ha ocurrido recientemente. Al final del poema nombrará directamente al ángel muerto, convirtiendo la ironía del vigía en sarcasmo, denotando la desesperación del poeta. Pasando a la actitud lírica del poema, destaca la fuerte presencia del yo, que lo dota de gran fuerza inquisitorial. Sin embargo, sus exigencias solo traen silencio. Mora Zúñiga interpreta el poema como una enunciación sentenciosa, que sirve a la voz poética para constatar la pérdida de la fe. La influencia católica no se puede pasar por alto. Alberti estuvo en un colegio de curas donde se empapó de la tradición retórica jesuita. Sin embargo, consideramos que el sentido de la obra no está tan relacionado con la religión cristiana. Sobre los ángeles es una obra intimista, que no trata de problemas de fe, sino del alma. Sin embargo, Mora Zúñiga no va desencaminado al aclarar la interpretación del hablante lírico. El poeta pierde su ilusión, por tanto, pierde su alma. Tras la entrada, el resto de los segmentos poseen el título de Huésped de las nieblas, dando a entender el confuso entorno en el que se encuentra el poeta. El título del segundo poema de la obra se llama Desahucio. Una vez más se utiliza el proceso del cambio de espacio lírico, en el que se pasa de un indefinido a otro limitado, en este caso una casa, deducción basada en la mención de elementos propios del hogar. La falta de muebles, más que presentar la libertad de espacio, acentúa todavía más su limitación. La ausencia aprisiona al poeta, que ha pasado de la niebla a quedar encerrado entre cuatro paredes. En este caso, la casa es la representación de su alma. El hablante lírico es consciente de la presencia de los ángeles crueles en su alma. Su propósito es enfrentarlos, es decir, desahuciarlos de su casa. Sin embargo, la fuerza del poeta no es suficiente, y tan solo es capaz de dirigir una súplica. Y a este poema le sigue El ángel desconocido. Ya de primeras vemos uno de esos ecos de anteriores obras de Alberti, en este caso de Marinero en tierra. En este caso nos trasladamos a una ciudad poblada. Se percibe a la multitud en el entorno, pero las figuras externas no pueden percibir al yo poético, hasta tal punto que el mismo poeta olvida su identidad. Rafael Alberti realiza un juego con su nombre al comparar su indumentaria con la del arcángel Rafael, quien suele representarse vestido con túnica y sandalias. Resulta irónico que el yo esté tan marcado en este poema, pues trata de la pérdida de la propia identidad, motivo que se acentuará a lo largo de la obra. Sobre los ángeles continúa el descenso hacia la interpretación de los ángeles que se encuentran más cercanos al infierno que al cielo. Dejaremos aquí el resto de los análisis de los poemas, dado que corremos el riesgo de desvirtuar el tema de la obra en expresiones tan prosaicas. La lírica de Alberti condensa reflexiones de notable complejidad en elementos sencillos. El impacto de la obra solo puede ser asimilado si se acude directamente a sus versos. Pero sí que nos gustaría terminar con un breve apunte sobre el tramo final de Sobre los ángeles. El encuentro con estas oscuras versiones de los seres divinos lleva al poeta por un amargo recorrido, pero sus poemas no caen en el gusto romántico del dolor. Su propósito es terapéutico. En el último de sus poemas,
el ángel superviviente se denota claramente esta intención. El poeta llega al punto final herido, pero su sufrimiento lo ha convertido en alguien más fuerte. Nos damos cuenta de que él es el único ángel presente y los demás han muerto. Él era todos los ángeles a los que tuvo que hacer frente y solo queda uno, herido, alicortado, pero ha sobrevivido a las oscuras fuerzas aladas que le atormentaban. Y otro día comienza, a veces complicado, a veces con delicadeza, comiendo con los ángeles Filadelfia, o quizás veneno de serpiente cuando todo lo malo te muerda. Y dejes de agarrarte a las creencias y empieces a creer en ti, dándole vueltas a la cabeza, atrapado en la tristeza que te daba su belleza, pero no todo es el físico, en fin. ¿Cuántas veces la llamaste y nunca respondió? Solo con su voz bastaba como antídoto para calmar el dolor. Herido y solo te escondiste lejos del sol y aún sigues allí con la mente en otra parte. Coge tu nave y vente por favor, el momento no es ahora. Entonces ¿cuándo, bro? Dame tiempo y espacio, dame fuerza para el cansancio. Déjame vivir como quiero estar yo. Y puedes ver cómo sufre esa mirada con desenfoque. Él no está bien y lo sabe. En caso 1 más 1 no le suma. En busca nuevos clubes, Machu Picchu Jagger.